Buenas tardes. Nuestro trabajo consiste en realizar un diagnóstico urbano ambiental del sector sudoeste de Bahía Blanca. El objetivo fue comprender cómo se configura actualmente este territorio, cuáles son las problemáticas que lo atraviesan y, sobre todo, entender por qué llegó a la situación que presenta hoy. Para ello, organizamos el análisis en distintos componentes que nos permitieron construir una lectura integral del sector. Para comprender la situación actual, primero consideramos necesario mirar hacia atrás. Entendimos que muchas de las problemáticas actuales no surgieron recientemente, sino que son el resultado de decisiones tomadas a lo largo del crecimiento de la ciudad. En esta línea de tiempo destacamos algunos hechos que marcaron profundamente el sector, entre ellas la llegada del ferrocarril, las inundaciones que dieron origen al Canal Maldonado, la consolidación de la ruta de circunvalación y finalmente el crecimiento de los asentamientos informales. Cada uno de estos procesos fue modificando la forma de ocupar el territorio. Al observar la evolución del tejido urbano, vemos un crecimiento claramente heterogéneo. Mientras algunos barrios comenzaron a consolidarse con cierta planificación, otros crecieron mediante ocupaciones espontáneas sobre suelos sin infraestructura. Esto produjo que hoy convivan barrios consolidados, conjuntos de vivienda social y asentamientos informales con niveles muy diferentes de consolidación. Pero además encontramos algo que se repite durante toda la historia del sector. El sudoeste siempre ocupó una posición periférica dentro de Bahía Blanca. Entendemos que la situación actual del sudoeste no responde a errores aislados, sino al modo en que históricamente fue incorporado, o mejor dicho, excluido de la planificación urbana. A partir de esta lectura, desarrollamos una metodología propia. Desde el inicio, observamos que el sector presentaba una gran heterogeneidad, y aunque en un primer momento esto se interpretó como una dificultad, el trabajo en conjunto con los demás grupos permitió transformar esa complejidad en una oportunidad. Al dividir el área de estudio en 4 cuadrantes definidos por los principales ejes estructurantes, logramos realizar un análisis más integral. Esta metodología colaborativa permitió abarcar el territorio de manera más completa, contrastar distintos puntos de vista y construir un diagnóstico más sólido y representativo del sector. Para cada cuadrante elaboramos fichas de relevamiento urbano, tanto generales como particulares, mediante manzanas testigo. Contrastamos la cartografía y la normativa con lo que realmente ocurría en el territorio mediante recorridos y observación directa. Finalmente, reunimos los resultados de los 4 cuadrantes para construir una lectura integral del sector, identificando tanto las diferencias entre los barrios como los problemas que se repetían en todo el territorio. A partir de esta metodología, comenzamos el análisis por componentes. En primer lugar, estudiamos la estructura urbana. Analizamos la red vial, distinguiendo las calles asfaltadas de las que no lo están y viendo cómo el sector presenta una conectividad limitada y fragmentada. Los llenos y vacíos, que evidencian una ocupación discontinua del territorio dado por un proceso de expansión periférica con baja densidad. El relieve, el cual marca leves depresiones y variaciones de nivel que inciden en el drenaje superficial y favorecen las situaciones de anegamiento, particularmente en áreas con déficit de infraestructura pluvial y calles sin consolidar. El equipamiento es limitado, concentrado principalmente en instituciones educativas de escala barrial y algunos clubes deportivos. Las tramas urbanas presentan configuraciones diversas y heterogéneas, resultado de distintos procesos de crecimiento y ocupación del suelo. A pesar de las variaciones en la forma urbana, el tamaño de las parcelas y el grado de consolidación se reconoce como lógica predominante la organización en loteos de trama ortogonal o en cuadrícula. Por último, los tipos de lotes que fueron analizados desde el Código de Planeamiento Urbano, el cual propone la organización territorial estructurada según grados de consolidación y compatibilidad de usos. En conjunto, todos estos elementos muestran un territorio fragmentado. La conectividad interna es limitada, predominan las calles de tierra, existe escasa pavimentación y el equipamiento urbano resulta insuficiente para abastecer a toda la población. Además, observamos una ocupación muy dispersa, donde grandes vacíos urbanos conviven con asentamientos de alta densidad. También detectamos una fuerte contradicción entre la normativa y la ocupación real del suelo. Muchas viviendas se desarrollaron en sectores donde el código de planeamiento no contemplaba el uso residencial, evidenciando que el crecimiento ocurrió más rápido que la planificación. En relación con la tierra, observamos expansión periférica desordenada, microbasurales y ocupaciones informales.
En el aire identificamos principalmente emisiones vinculadas al transporte pesado y la quema ocasional de residuos, pero el problema más importante aparece en el agua. La topografía plana, la falta de infraestructura pluvial y la ocupación de zonas vulnerables generan anegamientos recurrentes. Incluso encontramos numerosos registros de vecinos denunciando inundaciones, deterioro de calles y falta de obras. Se identifican situaciones de anegamiento temporal durante lluvias intensas. Asimismo, la cercanía al sistema del estuario y a cursos de drenaje naturales vincula directamente a estos sectores con procesos de escurrimiento superficial y riesgo hídrico. En cuanto al ciclo de los residuos, el municipio impulsa políticas de gestión integral de residuos, pero la participación vecinal es desigual. La recolección es coordinada por el municipio junto a Bahía Blanca Ambiental SAPEM. En sectores como Villa Bordeu y Los Chañares es diferenciada con una frecuencia que dispone secos y húmedos en distintos días. En barrios como Maldonado, Villa Irupé y Tierras Argentinas, el servicio existe, pero en la modalidad convencional. Al tratarse de sectores periféricos, suelen registrarse dificultades vinculadas a microbasurales, acumulación informal de residuos y menor acceso a infraestructura ambiental. En cuanto a su disposición final, los reciclables son trasladados a la ecoplanta de General Serri y los que no lo son se destinan a rellenos sanitarios. A partir de este análisis, entendimos que el riesgo surge de la combinación entre amenaza y vulnerabilidad. La vulnerabilidad aparece en la precariedad habitacional, la informalidad y la falta de infraestructura, mientras que las amenazas naturales están dadas principalmente por anegamientos temporales e inundaciones. Es justamente esa combinación la que explica por qué determinados sectores resultan mucho más afectados frente a un mismo evento. Finalmente, observamos que el patrimonio del sudoeste no se encuentra en grandes edificios históricos, sino en antiguas infraestructuras ferroviarias y galpones industriales. Asimismo, sectores como Villa Bordeu y Los Chañares conservan características rurales y periurbanas que forman parte del patrimonio paisajístico de la ciudad. Este paisaje constituye un valor ambiental y cultural relevante frente al avance de la urbanización periférica. Posteriormente, analizamos distintos indicadores provenientes de radios censales y organismos oficiales. El problema principal es la falta de suelo urbano accesible, seguro y con servicios. Aunque en el sector hay grandes áreas vacantes, muchas no pueden utilizarse porque están retenidas. Son predios ferroviarios en desuso o se ubican en zonas de riego hídrico. Además, el problema es la asignación ineficiente de servicios. Hay una concentración importante de población, pero la infraestructura y los equipamientos no logran acompañar esa demanda, como se ve en los mapas. Esto genera una contradicción, parece que sobra suelo, pero falta suelo realmente habitable. Por eso persiste la informalidad dominal y constructiva y muchas familias terminan asentándose en áreas sin infraestructura básica. En cuanto a la movilidad, la comprendimos desde dos aspectos. En primer lugar, los aspectos físicos, relacionados a déficit de infraestructura y seguridad. La mejor forma de describirlo es a partir de estas imágenes, donde podemos observar cómo esa falta repercute en la calidad de la movilidad de los vecinos. Por otra parte, observamos que el problema, a su vez, no es solo la distancia respecto al centro, sino el tiempo requerido para cumplir con tareas obligatorias que en muchos casos se realizan en zonas céntricas de la ciudad. La cobertura del transporte público es limitada a una sola línea que atraviesa gran porcentaje del sitio, la 519. Realizamos un análisis comparativo del tiempo de los trayectos a las centralidades. En auto particular se tarda 26 minutos, en bicicleta 34 minutos, mientras que caminando 2 horas y cuarto y en transporte público 1 hora y media. El tiempo promedio de espera ante una emergencia, ya sea bomberos, policías o ambulancia, es en promedio de 20 minutos. Frente a todas estas carencias, encontramos algo muy valioso: una fuerte organización comunitaria, la cual pudimos reconocer gracias a grupos en redes sociales creados por los mismos vecinos del barrio, donde comparten sus logros como comunidad. Participan en la construcción progresiva de viviendas, la apertura de calles y la extensión de redes de agua. Esto demuestra que el territorio no puede entenderse solamente desde el déficit, sino también desde las capacidades sociales que surgen para responder a la ausencia del Estado. Para sintetizar todo el diagnóstico, elaboramos una matriz FODA. Como fortalezas, destacamos el suelo disponible, la baja densidad y el fuerte tejido social. Entre las oportunidades aparecen las futuras obras de infraestructura y los procesos de regularización dominial. Las principales debilidades son el déficit de infraestructura,
la fragmentación territorial y la precariedad habitacional, mientras que las amenazas más importantes son el crecimiento informal sobre áreas de riesgo, la especulación del suelo y el aumento de eventos climáticos extremos. Como conclusión, entendemos que el sudoeste de Bahía Blanca representa una de las principales contradicciones urbanas de la ciudad. Es un territorio estratégico por su ubicación y por la disponibilidad de suelo, pero históricamente relegado por la planificación. Las infraestructuras que deberían haber integrado terminaron funcionando como barreras, mientras que gran parte de los procesos de urbanización fueron sostenidos por los propios habitantes. Para cualquier intervención futura, es necesario pensar políticas integrales que articulen infraestructura, acceso al suelo, movilidad, regularización nominal y mejora del hábitat. Por lo tanto, ¿estamos diseñando ciudad para que la gente la habite o solo infraestructura para que la ciudad la atraviese? Muchas gracias.